Las próximas semanas muchos menores volverán a sus clases, muchos profesionales a sus puestos de trabajo. Todos lo hacen tras unos días fuera y algunos tendrán el temido síndrome postvacacional, el no adaptarse a la rutina, que puede tener consecuencias graves como malestar físico, estrés, cansancio o falta de apetito. Para evitarlo, los expertos aconsejan no volver de manera abrupta a la rutina, adaptarse con anterioridad a los horarios y recuperando ciertas tareas como las labores de la casa o las tareas, en el caso de los menores, que no se hacen con tanta asiduidad en verano, y además buscar nuevos pasatiempos o motivación. Pues vamos a ver de qué manera afrontar de la manera más positiva posible esta vuelta al trabajo, esta vuelta a la rutina, y lo vamos a hacer junto a Juan Capafons, que es catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna. Señor Capafons, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, todos los años cuando llega esta época hablamos de ese síndrome postvacacional, pero parece ser que no hay unanimidad tampoco entre los expertos para ver si se debe tratar como tal, como un síndrome. Claro, porque está ahí la palabra, síndrome, que le da un empaque que a lo mejor no lo merece. Lo que sí es verdad es que en muchas personas se da una serie de reacciones físicas y psicológicas que, si bien no tenemos por qué hablar de síndrome, sí tenemos que hablar de dificultad, de incomodidad, de malestar, y en algunas ocasiones, probablemente porque hay otras variables asociadas, pues ya una situación, digamos, que afecta a su salud mental de una manera moderada e incluso grave. A ese sector en particular es el que hay que recomendar siempre que, por supuesto, acuda a los centros de salud para que probablemente le puedan orientar de manera adecuada. Es improbable que solo y exclusivamente por pasar de un periodo vacacional a un periodo ya lectivo o laboral se tenga estas alteraciones, ¿no? Normalmente pues van covariando con otro tipo de factores de predisposición o de vulnerabilidad. Claro, además que estamos en un proyecto de tránsito, ¿no? Donde pasamos de una flexibilidad de horario a tener una rutina marcada por ese dichoso aparato que es el despertador, ¿no? Sí, el odiado despertador. Efectivamente, a ver, el cerebro humano está precisamente preparado para los contrastes. Si algo tiene nuestro cerebro es esa capacidad de disfrutar precisamente de la no rutina y de lo que no sea habitual, con lo cual esto, pues de alguna manera, es un inhalador mental, estos cambios, ¿no? Esto no hay que tenerles ningún tipo de miedo ni aprensión. Es verdad que luego hay circunstancias de cada persona. Somos muy variados, afortunadamente, y hay personas de alguna manera más rígidas, que necesitan las cosas muy controladas, que siempre están pendientes de que las cosas pues salgan adecuadamente. Otras que tienen una vida pues más laissez-faire, más digamos, abierta, con menos control. Y efectivamente, pues en función de las propias variables de personalidad, ese despertador nos va a molestar más o nos va a molestar menos, ¿no? Lo cierto es que estamos también, como mamíferos evolucionados, muy bien preparados para el disfrute, la holgazanería y el no hacer nada, ¿eh? Esto también hay que tenerlo en cuenta y, por tanto, pues bueno, tenemos que luchar contra una parte de nuestra herencia y de nuestra filogénesis, que es, pues, sencillamente el no hacer nada, ¿no? Si no, mira esos programas de naturaleza donde están esos leones y esas leonas, después de zampar, pues 2 o 3 días prácticamente sin moverse, ¿no? Bueno, pues también venimos de ahí. Bueno, y sobre todo porque nos encontramos en circunstancias muy delicadas, estamos en tiempos de pandemia, estuvimos prácticamente un año encerrados, por decirlo de alguna manera, entre el confinamiento y que muchas personas el año pasado no se decidieron a viajar. Este año quizás se han tomado ese respiro y ahora la vuelta de nuevo a casa se hace incluso más complicada que en años anteriores, ¿no? Sí, fíjate, yo estoy insistiendo en que no volvemos a la normalidad, volvemos a la anormalidad, porque es lo que nos toca. Es decir, tenemos que saber adaptarnos. Sabemos que son unas circunstancias, la pandemia no ha terminado, el virus no se ha ido y, por tanto, desde aquí yo aprovecho siempre para insistir, como otros sanitarios lo están haciendo, en la importancia de que tengamos presente que, aunque esto es cansino, que aunque esto nos afecta, que ya llevamos muchos meses con esta temática, el virus sigue ahí y, por tanto, volvemos a la normalidad de la precaución, de tener las cosas, seguir las prescripciones que nos van dictando las autoridades, etcétera, etcétera. Y, efectivamente, como tú señalabas, hay personas que hoy, este mes o los meses anteriores, ya se han atrevido a dar un paso más porque las circunstancias, afortunadamente, van mejorando y han hecho una cierta normalidad, una cierta vuelta pues al 2019, y ahora, al volver, piensan que están en finales del 2019 y no, estamos en septiembre, o vamos a estar en septiembre del 21, con las circunstancias de que estamos en una pandemia. Y desde aquí, sin ser agoreros, sin para nada pretender fastidiarle la vuelta de las vacaciones, pero tenemos que seguir cautos y tenemos que seguir con esa precaución y tomando esas medidas que tanto nos insisten desde las autoridades sanitarias, ¿no? Por tanto, sí, va a ser un poco diferente al 2020, ¿no? Porque volvemos a la normalidad
desde una cierta normalidad vacacional. Y por tanto tendremos que hacer un esfuerzo más para adaptarnos. Además, este año se puede dar la circunstancia de que algunas empresas ya opten por sacar a sus trabajadores del teletrabajo y llevarlos de nuevo a la oficina. Ya son muchos meses, señor Capafons, trabajando en casa y eso también requiere una cierta adaptación, ¿no? Bueno, igual algunos también lo agradecen, que lo saquen de casa y de nuevo a la oficina. Sí. Sí, tú lo dices, fíjate, está ahí la clave. Van a ver, como dicen, para gustos se hicieron colores, ¿no? Y es verdad que el ser humano es muy variado y nuestra sociedad canaria pues está trufado de personas con distintas perspectivas, visiones, actividades y gustos y disposiciones. Por tanto, efectivamente, va a haber personas que esto les va a costar mucho. El síndrome de la cueva que se habló hace unos meses, ¿no? Hay personas que se han acostumbrado muchísimo a trabajar desde su casa y esto va a ser un plus de esfuerzo. Para otros no. Como muy bien señalas, va a ser una auténtica liberación. El poder volver a su despacho o a su lugar con los compañeros, el poder parar a media mañana y poderse tomar un café. Todo esto le va a dar una sensación de liberación. En uno o en otro caso, lo que no podemos olvidar, insisto, es que estamos todavía en una pandemia y que hay que seguir con todas las limitaciones que nos va a permitir al final salir de todo esto sin más número de muertos que los que estamos teniendo, ¿no? Esto no lo podemos olvidar. Esto no es una pandemia que simplemente nos da un pequeño dolor de estómago. Esto para algunos sí, pero para otros les cuesta la vida. Por lo tanto, tenemos que ser muy solidarios con esas personas que están en riesgo y, por tanto, seguir trabajando en la no contaminación y en el no transmitir el virus. No sé si este síndrome tiene algún perfil muy concreto, señor Capafons, porque también se habla de la mujer como la más afectada por este síndrome posvacacional, porque precisamente sigue asumiendo ese rol, se le ha adjudicado ese rol de cuidador y ahora vuelve al trabajo, pero sigue sumando esa gran parte de las tareas familiares, ¿no? Esa carga familiar. Mira, sin caer en un feminismo barato, todo lo contrario, con la realidad y con los datos en la mano, la mujer hoy en día, en agosto, finales de agosto del 2021, sigue teniendo una serie de cargas laborales que nosotros los varones no tenemos en el ámbito familiar. Esto es una tradición muy de atrás, posiblemente muy judeocristiana o muy cultural, pero, y es verdad, las mujeres les estamos exigiendo a veces un sobreesfuerzo. Tienen que ser unas magníficas trabajadoras en su puesto de trabajo, unas magníficas madres con sus hijos, unas magníficas hermanas con su familia, unas magníficas hijas con sus padres, y entonces ahí, insisto, sin caer en un feminismo barato de rasgar vestiduras, pero sí aprovechar desde aquí, sobre todo de una televisión pública, para insistir en que efectivamente es un esfuerzo de todos, posiblemente de los varones en primera instancia, de ponernos delante y saber que es importantísimo no solo compartir las tareas diarias de la casa o del criado o el cuidado de los niños, sino compartir la responsabilidad. El cerebro que desgasta tanto la mujer planificando, organizando, para que al final pues no solo funcione bien su casa, sino que funcione bien su familia y funcione bien su entorno. Esa sobrecarga es real. Los datos son claros. Evidentemente no estamos en otros países que la carga es todavía más dramática, pero aquí no nos relajemos y, como muy bien señalabas, mujeres, aviso a navegantes, les viene un periodo duro, pues tiren de los hombres, tiren de nosotros, no para que les ayudemos, sino para que cooperemos codo con codo y de igual a igual. Esa es la verdadera igualdad. En el hogar, la verdadera igualdad es cuando compartimos no solo las tareas, sino la responsabilidad y el esfuerzo mental de la organización. ¿Y qué podemos decir de los niños, señor Capafons? Porque quizás siempre alabamos su capacidad de adaptación a todo tipo de situaciones y quizás estamos subestimando que también ellos sufren ese síndrome postvacacional. Sí. Sí lo sufren porque si algo tiene y tiene que tener ese periodo, pues estamos hablando entre los 6, 10, 11 años, es precisamente que somos un mamífero muy lúdico. Nos gusta divertirnos, nos gusta jugar y además la pedagogía moderna lo sabe y lo aprovecha, que la mayoría de los sistemas educativos se centran en que precisamente se aprenda divirtiéndonos, ¿no? Pero a la vez están ya en edades donde tienen que ir poco a poco, paso a paso, no son pequeños adultos, sino que son grandes niños, tienen que ir poco a poco, paso a paso, dándose cuenta que la tolerancia a la frustración, la demora de la gratificación, les va a hacer más maduros y les va a ayudar luego a ser adolescentes, jóvenes y adultos mucho más sanos psicológicamente. Por tanto, esa combinación de respetar su sistema lúdico, fundamentalmente de diversión, de pasarlo bien, de vivir el momento, el día a día, que a veces tenemos que aprender de ellos, también es momento de poco a poco, de forma muy gradual, hacerles ver que no es que hay unas responsabilidades satánicas, terribles, de una especie de maldición, sino que es con natural a la vida combinar lo que es divertido con lo que significa esfuerzo. El esfuerzo es algo que quizás estamos perdiendo en la sociedad, transmitir a nuestros jóvenes y adolescentes, y es una clave de nuestra capacidad
psicológica. Esforzarse es sanísimo para todo, físicamente, desarrollar adecuadamente nuestro cuerpo, e intelectualmente, desarrollar nuestro cerebro es algo que luego nos va a dar una vejez mucho más saludable. Bueno, pues vamos a tomarnos con calma la vuelta al trabajo, la vuelta al cole, que al fin y al cabo también el privilegio de vivir en Canarias nos hace posible pues compaginar el trabajo con algunos saltitos a la playa y así no nos desvinculamos totalmente del verano. Juan Capafons, como siempre, gracias. Gracias a ti, muy amable. Buenos días.